comité de inventiva y creatividad, que como tantas otras veces, pues la verdad es que pone esa nota importante de estar al tanto en cualquier tema de investigación en el campo de la ingeniería. Y esto guarda también muchísima relación, bajo mi punto de vista, con el comité de metrología, otro comité dentro del propio instituto que nos ha permitido el medir hasta digamos, partículas que eran insospechosas en un momento determinado que podríamos llegar a medir y a controlar. Ni que decir tiene que miraremos con atención todos los proyectos relacionados con el COVID-19, más de 15 proyectos, con las vacunas, con los anticuerpos, y la verdad es que no quiero destripar lo que nos va a contar Mario, o sea que muchas gracias. Ya sabéis que el instituto es el ágora para todos los que tenéis interés en conocer cosas de la ingeniería, y nada más. Javier, yo te cedo la palabra a ti porque tú eres el verdadero partícipe y el que debes hacer honores a la inauguración de esta jornada que se debe a tu interés como tantas otras. Muchas gracias, Javier. Muy bien, muchas gracias, José, por la introducción. Voy a tratar de resumir un poquito una pequeña presentación para que los asistentes telemáticos se hagan un poco idea de lo que vamos a tratar. La biotecnología es una idea muy antigua y el enorme desarrollo alcanzado en las últimas décadas, en particular en el tratamiento de la información genética, ha tenido un impacto trascendental en las ciencias de la vida relacionadas con los microorganismos, las plantas, los animales y los humanos. La biotecnología utiliza un gran número de conocimientos científicos y una gran variedad de técnicas dentro de un entorno multidisciplinar, desde la biología celular y molecular hasta la biología e ingeniería de sistemas, y tiene una gran cantidad de campos de aplicación dentro de la salud humana y animal, tratamiento y conservación vegetal, tecnología de los alimentos, cuidado ambiental, etcétera, etcétera. En particular, ha sido una gran herramienta salvadora en la devastadora pandemia del COVID-19, que ha permitido, por medio de las vacunas, dar una solución en el tiempo más corto posible y nunca imaginado, y poder controlar la propagación mundial de este maldito coronavirus. Existe un gran interés en establecer una colaboración entre el Centro Nacional de Biotecnología y las distintas ingenierías a través del Instituto de la Ingeniería de España, dado el carácter multidisciplinar de la biotecnología y la aportación que las ingenierías pueden hacer a su desarrollo. De tal forma que los tecnólogos investigadores son animados a integrarse en esta apasionante y trascendental tecnología. En este sentido, dentro de la multitud de aspectos que se pudieran considerar, quisiera remarcar la convergencia de la biología de sistemas, que es una de las áreas tratadas dentro del CNB, del Centro Nacional de Biotecnología, y la ingeniería de sistemas en base a la biología de sistemas, los sistemas complejos, los sistemas autoorganizados, los sistemas bioinspirados y la ciencia y arquitectura de sistemas en general, hasta conseguir la convergencia NBIC, que es la ansiada convergencia entre la nanotecnología, la biología, las tecnologías de la información y las ciencias cognitivas. Es un tema que ya fue iniciado en el 2005 y en España hicimos una contribución importante dentro del primer simposio mundial de biología y comunicaciones en la Fundación Arreces, del que fui creador y director. Quisiera hacer un reconocimiento especial a Mariano Esteban, mi compañero del colegio en Palencia, y a sus compañeros investigadores de las vacunas del coronavirus en el Centro Nacional de Biotecnología, por estar dedicando sus preciosos años de la jubilación a esta desafiante investigación, y les deseamos el mayor éxito en sus vacunas. Con esta somera introducción, damos la palabra a Mario Mellado para que trate de hacernos una presentación dentro de la gran amplitud de los temas que comprende el Centro Nacional de Biotecnología, darnos una visión suficientemente clara para animar a todos los ingenieros a contribuir dentro de este área de gran
porvenir y gran desafío para el futuro absolutamente imprevisible dentro de sus resultados. En este momento tiene la palabra Mario Mellado para que nos haga esa ansiada presentación a los ingenieros de España. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos, gracias por la invitación. Para mí es todo un honor estar aquí hoy, contaros lo que estamos haciendo en el CNV, qué es el CNV. Me gustaría ver que vierais también cuál es la capacidad o la integración que tiene el CNV de múltiples disciplinas científicas para responder de una manera global a distintas cuestiones, ¿no? Y la del COVID es una más. Nosotros realmente hacemos investigación básica, es decir, somos investigadores académicos, pero aunque en el ADN está también el acercarse al mercado y a la sociedad, ha sido la pandemia la que realmente ha puesto todo esto en primera línea, ¿no? Y hoy es cierto que, como luego os enseñaré, en muy poco tiempo hemos sido capaces de llegar desde el conocimiento básico del proceso hasta desarrollar vacunas y algunos procesos, algunos productos que hoy están ya respondiendo a necesidades sociales, ¿no? Por supuesto que tenéis abierta la puerta del CNV, no ahora mismo porque todavía estamos en condiciones de acceso restringido, porque no podemos permitirnos un brote epidémico dentro, porque claro, las cuestiones que se están haciendo son de gran importancia ahora para la sociedad, pero por supuesto que tendréis las puertas abiertas cuando consideréis oportuno y estaré encantado de enseñaros el centro un poco en detalle, ¿no? cuando sea posible. Bueno, yo, como les decía, es un auténtico reto para mí hablar hoy aquí y ponerme a su disposición para intentar responder a lo que pueda. Y en primer lugar, bueno, lo que yo quería empezar por poner de manifiesto es algo que ya en la magnífica presentación que se me ha hecho ya se ha considerado, y es cuál es el valor o cuál es la definición de biotecnología y cuál es su valor hoy en la sociedad, ¿no? Estoy tratando de ajustar la ventana bien porque es que luego quiero pasar un momento a la web y para enseñarles unas cosas y no quisiera que hubiera... Entonces, bueno, vamos a empezar, ¿no? Bueno, la biotecnología, como bien se ha dicho, en realidad es una ciencia que utiliza células vivas para desarrollar o manipular productos con fines específicos, ¿no? Y dentro de esto pues hay muchos ejemplos, por ejemplo, el desarrollo de los antibióticos, los alimentos transgénicos, los biocombustibles. En general, todos estos ejemplos y otros muchos utilizan a seres vivos para conseguir transformar o manipular esos productos. De hecho, se podría entender que incluso algo tan antiguo como es la fabricación del vino, pues en realidad es un ejemplo más de biotecnología, ¿no? O sea que, como ven ustedes, es una ciencia tan antigua casi como la humanidad, aunque como rama científica tenga un origen probablemente más cercano, ¿no? Aquí a la derecha he puesto yo algunos hitos importantes y un poco cito la definición de biotecnología a primeros del siglo XX. Y a partir de ahí pues aparecen una serie de hitos que seguramente a ustedes les resultarán familiares. Por ejemplo, la estructura del ADN, ya se ha dicho antes que la doble hélice y la manipulación genética es crítica. Un momento, no sé por qué sale esto aquí. Joder, qué desastre. A ver, un momento, que ha saltado aquí. Resulta crítica a la hora de manipular organismos y por lo tanto un hito importante es precisamente cuando en 1953 se descubre la doble hélice del ADN, ¿no? Pero luego hay una serie de hitos, como fue la famosa oveja Dolly en 1997, que puede ser considerado el primer clon de un mamífero y por lo tanto un ejemplo de biotecnología, de manipulación genética, y llegamos pues poquito a poquito hasta efectivamente el año 2020, donde la lucha contra la pandemia, contra el coronavirus SARS-2, ha demostrado que la biotecnología es probablemente la herramienta más potente para proteger a la sociedad, ¿no? Las ramas que la biología tiene, pues ya se han dicho también, obviamente hay ramas humana, ambiental, industrial, animal, vegetal, y en general pues se trata de poder combatir aspectos que le preocupan a la sociedad, como es el propio hambre, y luego verán ustedes algún ejemplo dentro de las cosas que estamos haciendo, pero también las enfermedades, y en el fondo también es pelear contra el cambio climático y pelear por la limpieza ecológica, ¿no? Y el ahorro de energía.
Bueno, el Centro Nacional de Biotecnología fue realmente construido en 1982, aunque realmente se empezó a ocupar pues, en 1992, ¿no? Y inicialmente era un centro que dependía del Ministerio de Industria y creado con la idea de hacer un centro de investigación que pudiera ayudar a las empresas de biotecnología y a las empresas farmacéuticas a resolver problemas concretos, ¿no? Después resultó, por esas cuestiones avatares de la vida, que el centro terminó en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y, por lo tanto, dependiendo del Ministerio de Ciencia correspondiente, no del de Industria, y está situado en el en el campus de Canto Blanco, es decir, en el campus de la Universidad Autónoma, y en realidad forma parte de un campus de excelencia de la Autónoma, CSIC. Este campus de excelencia, aparte de varias facultades y también de una escuela de ingeniería, en concreto de ingeniería informática, pues tiene varios centros del Consejo y tiene también un campus o un polígono tecnológico en las cercanías, ¿no? También hay asociado algunos hospitales, en fin, que se ha creado un núcleo, yo creo que de alta calidad científica y de alto desarrollo, que permite una dinámica intercambio de ideas y por lo tanto tremendamente dúctil y fácil trabajar, ¿no? El centro en realidad no es de la Autónoma, es, como les decía, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ya saben ustedes que el CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es probablemente la institución que más ciencia hace en este país. Tiene del orden de 120 institutos, uno de ellos es el CNB, probablemente es el más grande. Y también, y esto lo digo yo sacando un poco de pecho, es el más dinámico, ¿no? En términos de personal y también en términos de presupuesto y de proyectos en marcha, ¿no? El centro está organizado de la siguiente manera. Hay un comité directivo que es nombrado por el claustro del centro, es decir, por todos aquellos doctores que forman parte del Centro Nacional de Biotecnología. En este caso, a mí me eligieron en el año 2020. Yo creo que me estaban esperando porque la pandemia sucedió a la semana de ser nombrado director, lo cual ha supuesto todo un caos de todo porque ha dado la vuelta a nuestras vidas. Y el director pues nombra un comité directivo que en este caso pues está formado por Fernando Rojo, que se dedica básicamente al estudio de bacterias, y por Susana Manrubia, que básicamente trabaja en biología de sistemas, ¿no? El centro cuenta también con un manager general que se encarga de los aspectos administrativos, que en este caso es Isabel Sevillano, y este es nombrado directamente por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ¿no? Y luego el centro es pionero en muchas cosas dentro del CSIC, pero una de ellas fue la definición o el nombramiento de lo que llamamos el Scientific Advisory Committee, que en realidad es un comité de expertos de alto prestigio internacional, a la cual nos sometemos cada 5 años para que nos evalúen desde el punto de vista científico, desde el punto de vista estratégico, a todos los investigadores, a todos los departamentos, al centro de manera global y también a las facilities, también a los servicios que el centro tiene, ¿no? Acabamos de pasar recientemente, hace 15 días, una evaluación por ellos y estamos esperando el informe, ¿no?, que nos orientará para el futuro. Esto que les digo es un aspecto del que nos sentimos orgullosos porque no es habitual, aunque ya poco a poco los centros del Consejo empiezan a crear este tipo de organismos, y a mí me parece que es definitivo y definitorio de cuáles son los intereses y la calidad de la ciencia que uno hace, ¿no? El Centro Nacional de Biotecnología en este momento está formado por 656 personas. Básicamente el 50% más o menos son chicos y el 50% son chicas. De esos 656, 462 forman parte de grupos de investigación científica pura y dura, pero después tenemos también 100 personas trabajando en servicios científicos que apoyan a esa investigación, 36 personas que dan soporte técnico a muchas de las cosas, mantenimiento y otras cosas, y 36 personas que forman parte de la administración del centro. Estos aspectos incluyen también un departamento que creamos no hace mucho, de mucha importancia para nosotros, que llamamos Departamento de Proyectos, porque como ustedes saben, o si no saben se lo digo yo ahora, este centro, y luego veremos, tiene una inversión por parte del Consejo y del Ministerio que llega a financiar pues básicamente el agua y la luz y también los salarios de algunos de los investigadores, aquellos que son funcionarios,
que es decir, que han sacado una oposición, pero el resto de los gastos que tiene el centro y que soportan su ciencia se obtiene de proyectos públicos, públicos o privados, pero de financiación competitiva. Es decir, uno tiene que aplicar por proyectos y, digamos, estos se revisan por pares y al final te dan o no te dan el proyecto. Y esto después verán ustedes qué porcentaje supone, ¿no? La evolución de este personal está representada en esta diapositiva, básicamente para demostrarles que se trata de un centro bastante maduro de investigación. Aquí en azul oscuro tienen ustedes el número de científicos que se dedican directamente a la ciencia. Como ven, a pesar de las crisis y de las variaciones, este número es más o menos constante a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Es verdad que ha bajado un poco el número de estudiantes. Como ven ustedes, en el 2017 había alrededor de 89, ahora están alrededor de 50. Esto no tiene otra visión que el recorte que se ha producido en el número de estudiantes, en el número de becas asociadas a proyectos que en este momento se ofrecen, ¿no? Por otro lado, sin embargo, ha habido un aumento en los últimos años de lo que llamamos las core facilities, es decir, del personal que está involucrado en los servicios científico-técnicos, que luego voy a presentarles, y esto es como consecuencia de que hemos hecho una inversión muy fuerte en muchas tecnologías nuevas que requieren personas especiales y específicas de esas tecnologías y de ahí el aumento, ¿no? El número de personas que trabajan en administración también es bastante estable, lo cual indica, como les digo, una cierta madurez en el centro, ¿no? ¿Cuál es la misión que tiene el CNV? Bueno, pues la misión del CNV es investigar sobre los seres vivos y emplear los resultados que se obtienen de esas investigaciones en producir nuevos compuestos y tecnologías mucho más eficaces y seguras para responder a un reto mundial, que es el reto que se denomina One Health, es decir, un reto que asocia en el mismo conjunto tanto problemas de salud como problemas de agricultura o como problemas de medio ambiente, ¿no? Y esto se hace desde distintos puntos de vista. Y entonces los proyectos de investigación del CNV relacionados directamente con salud pues tienen que ver fundamentalmente con virus y bacterias. Ahí hay grupos que trabajan en vacunas, pero también hay grupos que están estudiando antivirales. También hay grupos que están respondiendo a un problema de extraordinaria importancia actualmente ya y que en el futuro prevemos que va a ser mucho mayor, como es la resistencia a antibióticos, y todo esto para aplicarlo a la sanidad humana y a la sanidad animal, ¿no? También dentro de salud hay grupos que trabajan en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades concretas, y así hay muchos grupos trabajando en enfermedades inflamatorias y en ese contexto enfermedades autoinmunes también, enfermedades neurodegenerativas y enfermedades como el cáncer, más que desde el punto de vista del cáncer, desde el punto de vista de la respuesta inmunológica, la inmunoterapia del cáncer, ¿no? En el aspecto de agricultura, pues básicamente los proyectos del CNV se pueden, digamos, agrupar en un epígrafe único, que es el combatir la escasez de alimentos mundial. Y en este sentido, pues hay grupos que trabajan en la producción agrícola sostenible, en condiciones en cultivos que crecen en condiciones desfavorables, es decir, la adaptación de los cultivos a los medios, ¿no? Y en el contexto del medio ambiente, pues básicamente los proyectos del CNV tienen por objeto eliminar sustancias tóxicas del medio ambiente, y así se trata de utilizar bacterias fundamentalmente y plantas para limpiar vertidos, pero también, por ejemplo, para absorber sustancias carcinógenas del ambiente, ¿no? Esto desde el punto de vista de una ciencia básica, una ciencia basada en el conocimiento de los procesos biológicos, que en algunos casos han llevado a desarrollar después aspectos comerciales, como luego le remarcaré en un momento. Ya entiendo que ustedes han identificado seguramente algunas dianas relacionadas con ingenierías, lógicamente las respuestas que tienen que ver con la agricultura y la alimentación incluye la participación en los grupos de algunos ingenieros agrónomos, pero después también les señalaré a la hora de los servicios la participación de matemáticos, físicos y algunas otras ingenierías informáticas y otras ingenierías que hoy por hoy no se puede entender sin su participación en el desarrollo de la ciencia. Los equipos cada vez son más multidisciplinares porque efectivamente atendemos a preguntas como las que se hacían al principio por mis predecesores, que tienen una visión mucho más global.
El centro está organizado en varios departamentos. Aquí les presento el departamento de estructura de macromoléculas. Básicamente lo que hace el profesor José María Valpuesta, que es el director del centro, de este departamento y que engloba a 74 personas, de los cuales hay 11 que son líderes de grupos y los demás son investigadores de distintos niveles, postdoctorales, predoctorales y técnicos. Pues básicamente esta gente lo que hace es estudiar las moléculas, las proteínas, las macromoléculas y estudiar su estructura de tal manera que se pueda predecir cómo esas macromoléculas pueden interaccionar con otras o cómo esas macromoléculas pueden ser combatidas, en el caso, por poner un ejemplo, de algunas de las proteínas del virus, cómo pueden ser combatidas definiendo cuáles son los epítopos, las zonas de las moléculas que son más importantes para interaccionar, por ejemplo, con los receptores en las células, ¿no? Y para esto utilizan técnicas clásicas como son la cristalografía por rayos X, pero también otras técnicas muy modernas como es la crioelectron microscopy, que luego les presentaré en detalle y que nos ha situado al centro en este momento en el más moderno de España y uno de los punteros en Europa en estas tecnologías, ¿no? A este departamento también se asocian algunas otras unidades como es la proteómica y otras ómicas, entendiendo por ómicas aquellas tecnologías que nos permiten hacer estudios masivos de los organismos y conocer, por ejemplo, toda la cantidad, por poner un ejemplo asociado a genómica, todos los genes que son activados en un proceso biológico o todas las proteínas que se ven modificadas en un proceso biológico. Póngase, por ejemplo, la interacción del virus SARS-2 con una célula humana, ¿no? Pues la proteómica nos permitiría estudiar todas las proteínas que se ven activadas como consecuencia de esa interacción. Este es el objeto de este departamento, ¿no? Luego hay un departamento de biología molecular y celular que está liderado por la doctora Dolores Rodríguez, que en este momento contiene 16 grupos, también 72 personas, y este departamento tiene dos focos. Por un lado, el estudio de la biología de los virus y por otro lado, el estudio de la biología de las células. Como ustedes entenderán, a este departamento pertenecen pues, personas como las que se han referido antes, Mariano Esteban o Luis Enjuanes, y son realmente hoy en día pues, líderes en sus campos a nivel internacional. Ellos estudian pues, la progresión de la infección, cómo se produce, cómo progresa y también cuál es la base molecular que hay detrás de todo esto, de tal manera que de ahí se puedan obtener información imprescindible para generar vacunas o para desarrollar anticuerpos o desarrollar antivirales que puedan colaborar a la salud humana y a la salud animal, ¿no? El siguiente departamento es un departamento de biotecnología microbiana que en la actualidad es liderado por Silvia Ayora y tiene 11 grupos, 61 personas en total. Están divididas en distintas líneas de investigación que están relacionadas aquí en la pantalla. La microbiología, digamos, del medio ambiente, microbios patógenos, resistencia a antibióticos, las respuestas de los microbios o de las bacterias, en este caso ambientes hostiles, y también hay grupos que hacen ingeniería sobre esas bacterias, ¿no? Básicamente se trata de estudiar cómo se producen las interacciones huésped-patógeno y de ahí cómo se pueden desarrollar cosas que interesen a la sociedad, desde el uso de esas bacterias para eliminar contaminantes orgánicos o cómo se pueden manipular esas bacterias para otros aspectos, ¿no? Y en este grupo también en este departamento también se incluyen los aspectos relacionados con la resistencia a antibióticos. Como antes les decía, es algo de extraordinaria importancia y que cada vez es más importante, ¿no? El descubrimiento de nuevos antibióticos que permitan eliminar este problema que afecta a la sanidad extraordinariamente, ¿no? Tenemos también un departamento de genética molecular de plantas. Este es un departamento donde los agrónomos encajan perfectamente y de hecho hay varios. En este momento este departamento está liderado por el profesor Roberto Solano, tiene 9 grupos, 59 personas en total y básicamente ellos están estudiando los procesos de desarrollo en las plantas y su adaptación a diferentes condiciones de estrés, ¿no? Y en este sentido pues se puede conseguir, por ejemplo, como no hace mucho ha sucedido, una patata que sea capaz de crecer
en lugares en los que las horas de luz son extraordinarias, ¿no? Como ustedes saben, en África el cultivo de las patatas no se produce o se ve inhibido por la cantidad de luz y la cantidad de temperatura que existe. Bueno, con la manipulación genética producida en este departamento se ha conseguido una planta de patata que es capaz de crecer en esas condiciones, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero también se están trabajando sobre el uso de plantas para captar metales pesados y compuestos tóxicos que puedan estar en la naturaleza, ¿no? Tenemos un departamento, ya ven ustedes que estamos tocando muchos palos diferentes, es decir, el centro realmente es muy multidisciplinar y esto inicialmente se podría entender como una dificultad, como una debilidad, porque tocamos muchos aspectos, pero no parece como que podría haber poco foco, ¿no? La pandemia ha demostrado que del conocimiento básico de todos estos palos ha salido una respuesta común perfectamente coordinada, de la cual nos sentimos muy orgullosos y que después les paso a relatar, ¿no? El Departamento de Inmunología y Oncología es un departamento que surgió posteriormente, está formado en la actualidad por 16 grupos y está liderado por la doctora Ana Cuenda. Y básicamente este departamento lo que hace es identificar dianas nuevas que permitan prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades inflamatorias, autoinmunidad y cáncer. He de decirles que tanto la autoinmunidad como el cáncer pueden considerarse también, al menos en sus inicios, enfermedades inflamatorias y por lo tanto el aspecto de estudio de propiedades antiinflamatorias de compuestos pues es útil en todos los casos, ¿no? Finalmente tenemos un departamento recién generado donde también es un foco en el que los ingenieros son muy bienvenidos, que es el departamento que denominamos de System Biology, ¿no? De biología de sistemas, ¿no? Básicamente aquí hay una serie de líneas de investigación que lo que pretenden es estudiar los procesos biológicos, pero teniendo en cuenta todo lo que rodea al proceso biológico. No separar individuos, no separar actividades particulares, sino entender en su conjunto la respuesta biológica, ¿no? Y entonces aquí hay grupos que hacen genómica ambiental, hay gente que trabaja en biología de redes, hay gente que hace computación sistémica e incluso ingeniería metabólica, ¿no? Es un departamento de reciente creación, tiene en la actualidad 7 grupos nada más y está liderado por el profesor Florencio Pazos y como les digo es un departamento interesante y donde los ingenieros tienen, como pueden ustedes imaginar, mucho que decir, ¿no? Toda esta investigación está, digamos, apoyada por una serie de servicios científicos que son realmente el alma mater del centro, porque permiten responder con facilidad a distintos aspectos que un investigador pueda tener en la cabeza para responder a su proyecto, ¿no? Entonces tenemos servicios que tienen que ver con la biología estructural y celular, y ahí, como les decía, está, por ejemplo, la cristalografía de rayos X, pero también está la microscopía electrónica, la microscopía o criomicroscopía, que es esta nueva que ahora les pasaré a contar un poco en detalle, hasta donde yo sea capaz de hacerlo, por cierto, pero también tenemos microscopía, digamos, óptica, que también es un foco de atención para físicos y para ingenieros, porque estamos trabajando ya con el límite de difracción de la luz y nos permite llegar a cuestiones no atómicas como con la electron microscopy o con el cryo-electron microscopy, pero sí estamos en el entorno de 30, 40 nanómetros de resolución, ¿no? Y además también esta microscopía es interesante porque ahora mismo hemos hecho un acopio de tecnología para estudiar los procesos dinámicos en sí mismos. Y esto nos está llevando a sorpresas porque nos hace ver cómo los procesos que suceden en la membrana de una célula son procesos muy dinámicos y del dinamismo surge la diversidad, la complejidad, pero también la plasticidad de la célula, ¿no? Además, tenemos procesos, como les decía, o técnicas o servicios que tienen que ver con las ómicas, como antes les decía. Las ómicas no es ni más ni menos que aquellas tecnologías que nos permiten análisis del global de los acontecimientos. Genómica sería estudiar en un proceso todos los genes involucrados, proteómica el estudio de todas las proteínas involucradas, y para esto es necesario, sin ningún género de dudas, un fuerte departamento de bioinformática que permite analizar toda esa información que se genera en los experimentos y a través de computación hacer un análisis que a uno le permita entender realmente la cantidad de datos que uno tiene, ¿no?
Evidentemente tenemos también aspectos relacionados con animales vivos, y en este sentido quería significarles que tenemos un servicio de animalario que en este momento alberga del orden de 20.000 ratones, y es donde se realizan, obviamente autorizado por la Comunidad de Madrid, que en este caso es el organismo autorizado para ello y que controla el trabajo, se realizan los experimentos que tienen que ver con el uso de las herramientas que generamos en un modelo vivo, por lo menos complejo, ¿no? Porque obviamente de otra manera no podríamos ir al humano nunca, ¿no? Y esto se ha puesto de manifiesto clarísimamente ahora con las vacunas frente al SARS-2, ¿no? También tenemos un invernadero bastante grande para uso sobre todo del departamento de plantas, y luego hay una serie de servicios técnicos. Bueno, obviamente también tenemos un laboratorio P3, el laboratorio P3 o de bioseguridad BSL3, es un laboratorio además que está evaluado y aceptado y homologado por el Servicio de Salud americano, el NIH, y es la joya de la corona, porque ahora mismo todos los experimentos que se realizan con virus, saben ustedes, con SARS-2 en concreto, saben ustedes que se tienen que hacer en este tipo de laboratorios. Si no se hace en este laboratorio, no pueden realizarse, ¿no? Bueno, la otra joya de la corona en la actualidad es lo que llamamos la plataforma de bioimagen. Y la traigo a colación porque realmente es una plataforma que implica el trabajo no solo de biólogos, pero también de físicos, matemáticos y también ingenieros, ¿no? Que ya están. En esta plataforma lo que pretendemos es, digamos, entender el imaging, la imagen de los organismos de un modo complejo y de un modo multidisciplinar. La idea sería llegar desde la molécula hasta el ser superior, básicamente poder evaluar en vivo y en directo con los ojos los procesos que allí suceden, ¿no? Esto ha implicado el desarrollo de muchas tecnologías y un gran apuesta tecnológica y obviamente de impacto económico en el centro, pero también hemos creado toda una unidad que apoya a estas microscopías y que lo que hacen es analizar la información que sale de las imágenes, ¿no? Crear algoritmos, crear software de análisis que nos permiten extraer de verdad toda la información que hay, que esas imágenes de microscopía dinámica nos atraen, ¿no? Y de hecho, algunas de estas unidades han sido activadas por la Unión Europea y realmente forman parte de una estructura europea que hoy en día da servicio a muchos grupos de investigación europeos, ¿no? Y una de las joyas de esta plataforma de bioimagen es el servicio de criomicroscopía electrónica, ¿no? Este servicio nace en 2016 y es pionero en España, y en la actualidad es realmente un servicio que se llama de infraestructura científica singular. Esto define que en el país hay del orden de 20 de estos servicios, y lo que define son instalaciones que son utilizables por cualquier persona, grupo o empresa que sea del país y que requiera definir determinadas cuestiones que sean posibles con esa tecnología, ¿no? En la actualidad hemos invertido del orden de 8 millones de euros en esto y nos da idea o nos apoya con microscopios, como les decía, de criomicroscopios electrónicos que básicamente llegan a resoluciones atómicas y que permiten obtener imágenes muy rápidas por congelación, ultra rápidas de las muestras, ¿no? Aquí tienen el nuevo que hemos comprado, es el Geol 300 kilovatios, que es un equipo extraordinario, sobresale porque tiene una capacidad de adquisición automática de imágenes enorme, puede estar funcionando durante periodos largos de tiempo, pero el tipo de imágenes que se tiene de aquí es una cuestión que después debe ser evaluada, como les decía antes, por los servicios estos de análisis de imagen, porque si no, no tendríamos nada, ¿no? Aquí lo que ven ustedes en la imagen central básicamente son partículas de coronavirus, y lo que están viendo en la parte derecha, señalada ahora por mi cursor, básicamente es la spike del virus, es decir, la proteína que el virus utiliza para unirse a las células. La están viendo ustedes por imágenes de criomicroscopía. Aquí tienen ustedes la proteína. Esto en rojo que hay en la parte de arriba es la parte que en la actualidad está variando más de unas spike a otras en función de las variantes genéticas del virus, ¿no?
Nuestro departamento, o sea, nuestro centro lo que pretende es llevar la información continuada desde la óptica, es decir, desde las imágenes de organismos simples hasta la molécula, ¿no? En lo que se denomina microscopía correlativa, que permite, por un lado, seleccionar la parte o la célula que uno quiere evaluar y después llevarla para poder ver en esa estructura concreta directamente resuelta por la microscopía óptica qué es lo que está pasando con las moléculas concretas que están en ese lugar, ¿no? En cuanto a resultados, me van a permitir algunos datos sobre los resultados del centro. El primero tiene que ver, como les decía al principio, con los fondos que el centro maneja. El presupuesto del centro es en torno a 27 millones de euros. De esos 27 millones de euros, aproximadamente entre 15 y 17 millones de euros proceden de proyectos competitivos que tienen que ver con proyectos americanos, proyectos europeos, proyectos nacionales, proyectos de fundaciones, también públicas o privadas. Entonces, como ven, la parte, digamos, que pone el Consejo, el Estado español, básicamente lo que hace, como les decía, es mantener la luz, el agua y sobre todo los salarios de aquellos que son funcionarios, mientras que el resto del presupuesto, estos 17 millones, sirven para contratar el personal científico de un grupo que no es funcionario y también para desarrollar la ciencia. No sé si ustedes saben, entiendo que sí, que cuando un grupo científico quiere ir, por ejemplo, a un congreso científico, se tiene que autofinanciar con los proyectos que tiene esa asistencia. No hay ningún organismo en el Estado que le permita financiarse esto, ¿no? A decirles que, como ven ustedes, así de manera general, el crecimiento de financiación es más o menos sostenido, aunque va con ligera tendencia al alza, ¿no? Verán ustedes que llama un poco la atención el año 2017, aquí como un poco disminuido y en cambio un aumento grande en el 2018. Tengo que decirles que es que en el 2017 hubo, digamos, un ajuste en los comités o en las agencias financiadoras del Ministerio y retrasaron la convocatoria de los planes nacionales al 18. Por eso, en este caso, en el 17 no aparece nada de financiación y se acumuló en el 18, ¿no? Pero bueno, básicamente el sistema es, digamos, un poco el que les estoy contando para que se hagan una idea general, ¿no? Este sería, digamos, los resultados académicos. Como ven ustedes, estamos publicando pues, del orden de 260 trabajos al año, que básicamente están ahora publicándose de media en el top 25% de las revistas internacionales de estos campos. De hecho, el 54% de las publicaciones se está haciendo en revistas que corresponden al primer decil del ámbito. Y como ven ustedes, los impactos básicamente son estables a lo largo de los años, independientemente de variaciones económicas que hemos tenido en la financiación, lo cual da una idea también de la madurez que tiene el centro, ¿no? Aquí está el resultado de tesis doctorales. En el centro se están manejando se están presentando del orden de 30 tesis doctorales al año más o menos. Como ven ustedes, en el 2013 hubo una disminución enorme. Esto correspondió básicamente al recorte infinito que hubo en ciencia en esos tiempos y sobre todo al recorte de grants, al recorte de becas para hacer las tesis doctorales en los programas nacionales, ¿no? A partir del 2016, aunque muy ligeramente, estamos retomando el ritmo de crecimiento, ¿no? Y aquí tienen ustedes también unos datos sobre los patentes y contratos del centro. Como ven, mantenemos una línea más o menos estable, salvo este año, que lógicamente todo se ha disparado. Como ven ustedes, hemos generado en el año 2020 14 patentes. De esas 14 patentes hay 4 que han llegado a licenciarse y en fin, es un aspecto que es de bastante orgullo para el centro, porque como pueden ustedes entender, el ponerse a la cabeza de hacer ciencia y realmente tener capacidad de después llegar con esto al mercado, pues es algo que llena de orgullo a los científicos, ¿no? Sin ningún género de dudas. Bueno, he querido también presentarles, aunque no es el momento quizá oportuno de hacerlo, pero bueno, yo he querido también enseñarles algunos de los
partners industriales, que como ven ustedes aquí, aparte de patentes, hay también pues, contratos con empresas, hasta 256 este año, por ejemplo, contratos de soporte técnico, 20 este año, en fin, agreements también alrededor de 21 este año, en fin, todo este tipo de cuestiones pues, nos relaciona con muchas empresas, entonces en distintas áreas, ¿no? Por ejemplo, tenemos un programa de detección de gluten en alimentos que envuelve a contratos con varias empresas, pero también tenemos contratos que tienen que ver con la producción de bacterias recombinantes y con la producción de anticuerpos, y ahí pueden encontrar ustedes algunas empresas importantes de este país, como puede ser Ingenasa, o Trombo Tires, o Grifols, o Farmamar, que básicamente utilizan esos anticuerpos o utilizan proteínas que les generamos nosotros, ¿no? Tenemos también relación con varias compañías que desarrollan vacunas, Sanofi, obviamente es una, Siva, Ceba, ya ven ustedes que tienen que ver no tanto o no solo con sanidad humana, sino también con sanidad animal. Quiero destacar en este caso Biofabri y Univercells porque son las dos empresas que en este momento van a desarrollar o están de hecho desarrollando ya los prototipos vacunales que se han digamos, puesto a punto en el CNB y que en la actualidad para poder llegar a fase clínica deben pasar por una fase de empresa que los ponga en condiciones GMP y además con suficiente cantidad de vacuna en el ambiente. Pero también tenemos otras empresas implicadas en la resistencia a patógenos y en la sostenibilidad del medio ambiente, como las que ven ahí, Celvitec, Aina, Moa, Aircross y otras. También tenemos contratos con las compañías relacionadas con la microscopía electrónica y los análisis de imagen. Varias de las compañías, por ejemplo Leica, que es una líder en el mercado de la microscopía óptica, tiene con nosotros unos acuerdos por los que nos destaca como centro de referencia para innovación. Y un poco este es el contexto industrial en el entorno del CNB, ¿no? Bueno, pues cuando llegó la pandemia, estamos hablando de enero del 2020, el CNB, por todo esto que les he contado hasta ahora, decidió ponerse en cabeza de la ciencia para poder aportar algo que a la sociedad les sirviera, ¿no? Y en ese sentido organizamos todas estas estructuras que les he contado hasta el momento, estructuras que como han visto ustedes, son muy interdisciplinares. Podría incluso pensarse que son tan interdisciplinares que no van a tener ningún punto en común, pero sin embargo, gracias a la coordinación desde la dirección del centro, se han permitido desarrollar una serie de programas que nos han llevado, como les digo, como les voy a enseñar en un momento, a sentir verdadero orgullo de lo que se está realizando. Así tenemos programas de vacunas, tenemos programas de antivirales, tenemos también la generación de antígenos que puedan servir para detectar después anticuerpos contra el COVID, pero también generar kits de diagnósticos para diagnosticar la presencia del virus en distintos fluidos biológicos. Se han hecho o se plantearon también estudios estructurales para definir qué zonas eran críticas de este virus para después ser tomadas como diana terapéutica. Se han generado modelos computacionales también que nos han permitido predecir cosas, como luego les voy a enseñar. Y obviamente también hay una estrategia de comunicación y divulgación porque nos parecía muy importante este aspecto desde el punto de vista de que la sociedad demandaba soluciones. Entonces me van a permitir un momentín que pierda unos minutos contándole quién son los coronavirus. Básicamente los coronavirus son unos virus RNA. Quiere decir esto que su componente principal es RNA y no ADN, no desoxirribonucleico, sino RNA. Se llaman coronavirus porque tienen esta distribución con las spike en la superficie que semejan una especie de corona y de ahí que se llamen coronavirus, ¿no? Coronavirus ha habido varios, como todos ustedes saben y se ha oído durante estos días, salen todos básicamente de los murciélagos y luego a través de algún animal intermedio han saltado los humanos, ¿no? Esto es cierto para los dos últimos que aparecieron, el SARS-1 coronavirus y el MERS-CoV-1. El primero era la cineta y el segundo eran los camellos. El tercero de estos, que es el que nos afecta en este momento, en realidad, aunque se sospecha de los pangolines, todavía no ha sido capaz de identificarse cuál ha sido el animal que ha servido de intermediario para pasar al humano, ¿no? La infección de estos virus, que son virus aéreos, lógicamente,
se produce vía nasal fundamentalmente y infecta células de pulmón, genera neumonía bilateral, genera linfopenia y en muchos casos fiebre muy elevada que termina con una cascada inflamatoria tan grande que es la famosa tormenta de citoquinas que habrán oído hablar ustedes en algún momento de este año y que termina con la muerte de los pacientes, ¿no? El virus, evidentemente, es un virus muy patógeno y es un virus, digamos, de mucha seriedad, ¿no? El virus entra en las células, como ven ustedes en este esquema, a través de receptores. En este caso concreto, los receptores son el receptor ACE2 humano, que es un receptor relacionado con el sistema de la angiotensina, es decir, que regula la tensión arterial y que utiliza el virus para entrar en él. Y lo hace por interacción directa de una proteína del virus que, como ustedes saben, se denomina spike, espícula del virus. El virus tiene varias, como ven aquí decorando la superficie, y aquí está, digamos, la estructura electrónica de esa spike, ¿no? Y en concreto, dentro de esa spike, lo más importante para la interacción es lo que se denomina el dominio RBD. El dominio de RBD no es ni más ni menos que una parte de la spike que es la que directamente interacciona con el receptor AC2. ¿Vale? Lo digo esto para que probablemente son nombres que les han ido sonando durante toda esta pandemia y un poco para que sepan el origen de todo, ¿no? Pero el virus tiene otras muchas proteínas que intervienen en distintas cuestiones y de hecho el virus es un virus grande, es un virus que tiene del orden de 30.000 pares de bases, como ven ustedes aquí. Y por lo tanto genera muchas proteínas que participan en el ciclo vital, ¿no? Después de la transcripción del RNA, para ello no tiene el virus maquinaria, de tal manera que utiliza la de la célula, pues se organizan de nuevo partículas virales que van a salir por budding de la célula infectada termina muriendo y todas esas partículas salen a circulación para infectar células vecinas, ¿no? Y como les digo, la proteína importante es la spike en este sentido y el RBD es la zona de interacción, ¿no? Bueno, como les decía, el trabajo del CNV se basa, les hablaba, en distintas plataformas, desarrollo de vacunas, antivirales, anticuerpos, estudios estructurales y estudios computacionales. Y me voy a permitir pasar por alguno de estos proyectos dándoles una ligera pincelada de la situación o el racional que hay detrás, la tecnología que hay detrás y el estado actual del tema, ¿no? El primer proyecto que se financia con el proyecto CNV es el proyecto de generar una vacuna basada en un replicón. Este es el proyecto del profesor Luis Enjuanes y de Isabel Sola, que les habrán oído hablar durante todo este año mucho en la prensa. Básicamente este laboratorio lo que tiene es la capacidad de generar un virus replicante, o sea, un replicón de virus. ¿Esto qué significa? Tecnológicamente esto no es sencillo, porque son virus RNA. Y así como la ciencia tiene capacidad de manipular el ADN y el material genético a nivel de DNA, de ADN, sin embargo no lo tiene a nivel de ARN, ¿no? Entonces esto hace que trabajar con los virus de este estilo lo hace muy complejo. Entonces este grupo lo que tiene es la capacidad de generar ADN que después transcribe in vitro y genera el RNA. De tal manera que sobre el ADN puede estudiar cuáles son los distintos dominios y que son más o menos importantes y las funciones de esos dominios en el virus. Entonces hacen mutantes del virus de tal manera que permiten seleccionar aquellos dominios de DNA que corresponderían a la zona del RNA que es importante, por ejemplo, para la virulencia, para la transmisión y la replicación, ¿no? Entonces genera un virus, digamos, ADN, que después lo que hace es transformarlo in vitro, de tal manera que al final tiene un virus RNA mutado en esas zonas que son importantes, ¿no? Como pueden ustedes entender, este tipo de aproximación es muy complejo porque trabaja con un ADN muy grande que es difícil de manipular, pero además genera después un ARN grande también, la tecnología no es simple, pero por otro lado es muy interesante porque al final tenemos un virus, que no es un virus porque no puede replicarse, pero sin embargo contiene todos los determinantes de la partícula viral, excepto aquellos que tienen que ver con la virulencia o la replicación. Es decir, que cuando este replicón se ponga en el individuo, va a asimilar
lo que hace el virus completo, de tal manera que esperamos que la respuesta inmunológica contra esto sea muchísimo más grande que la que puede ser contra una única proteína del virus, ¿no? Además, tiene otra ventaja y es que este replicón podría darse vía intranasal, es decir, que mimetizaría también la entrada del virus en el organismo, ¿no? Y esperamos que esto dé una vacuna muy segura y que además será neutralizante, es decir, ¿esto qué significa? Que eliminará el virus por completo. De hecho, aunque en este momento se están haciendo ya los ensayos con animales, el proyecto está que ya tenemos estos replicones, que así se llaman, están haciéndose los ensayos con animales, pero aquí ven ustedes, por ejemplo, cómo una aproximación similar permitió conseguir una protección total con el virus SARS-1 o con el virus MERS, que son parientes de este SARS-2, ¿no? Como ven ustedes aquí. Todos los ratones que fueron tratados con este prototipo del SARS-1 y del MERS eran capaces de proteger, mientras que aquellos que no eran protegidos morían inmediatamente, ¿no? Bueno, pues esto es lo que se está haciendo ahora con el SARS-2 y lo tenemos, como les decía, bastante avanzado. De hecho, ya se está empezando a hacer los ensayos preclínicos en animales. Esto pone en contexto lo que les decía antes de la importancia de los animales en este tipo de ensayos, ¿no? Es evidente que hoy en día la mayor parte de la tecnología trata de evitar el uso y el sufrimiento de animales, y así tenemos ensayos in vitro, ensayos in silico, que así se llaman, para determinar determinadas cosas importantes en identificar dianas y terapias y modelos de enfermedades, incluso computacionales, pero hay cosas por las que tenemos que pasar por el animal in vivo, porque así no lo requieren las agencias europeas o las agencias del medicamento como la española, ¿no? Bueno, el otro prototipo es el prototipo del profesor Mariano Esteban. Este prototipo es ligeramente distinto al abordaje. El profesor Mariano Esteban se basa en el uso de un virus, en este caso un virus de vaccinia, un virus de la viruela, que se conoce desde hace muchísimo tiempo. Es el que de hecho sirvió para inmunizar a la mayor parte de la generación europea y mundial contra la viruela. Se sabe cuál es su seguridad porque se ha utilizado muchas veces, se sabe que es absolutamente seguro. Entonces lo que hace el profesor Mariano y su grupo es que utilizan este virus como si fuera un vehículo. Imagínense ustedes que tienen un coche, en este caso un 600 por ejemplo, y a este 600 le incorporan la secuencia correspondiente, en este caso a la spike que les decía antes del virus SARS-2. En este caso, este virus infectaría las células y además de expresar sus propias proteínas virales, también produciría la spike del virus. Es decir, que las células infectadas van a empezar a expresar en su superficie esta spike del virus. Entonces, el organismo entiende que esa spike es ajena, es extraña al organismo, por lo tanto tiene que defenderse y genera toda una respuesta inmune contra ella, ¿no? Bueno, este prototipo ya lo tenemos en marcha, en concreto hay 2 o 3 variantes distintas, pero bueno, básicamente lo que les tengo que decir es que ya se ha probado en modelos de ratón. En modelos de ratón protege el 100%. Además, se ha visto que además de generar anticuerpos, también genera inmunidad celular, y esto es muy importante porque, como ustedes saben, una vez que uno se inmuniza, por ejemplo, con una vacuna, o es infectado, la respuesta inmune se lanza y lo que primero que aparece es anticuerpos contra ese virus, ¿no? Pero en cuanto esa infección empieza a desaparecer, la vida media de los anticuerpos también disminuye, ¿no? Y entonces no quedaríamos protegidos al cabo de un tiempo, ¿no? Pero lo que sí sucede es que el sistema inmune genera células de memoria, de tal manera que en el momento que vuelva a aparecer al cabo del tiempo una infección con un antígeno similar, esas células que ya las tenemos de memoria van a reactivarse inmediatamente y van a generar protección en el organismo, ¿no? Además, esta vacuna se ha probado también en otro modelo animal, es el modelo de hámster. Esto se ha hecho en lobaina y también se protege el 100%. Y es altamente efectiva. Y con todo eso se ha ido a la Agencia Española del Medicamento y en este momento estamos en desarrollar toda la documentación, que no es fácil, para empezar en fase clínica 1 y 2, ¿no? Además, en el intermedio también se empezó el modelo de macacos, es un modelo de primates que se han inmunizado con estas vacunas y que se han sometido después al virus, ¿no? Esto se está haciendo en Holanda y realmente está funcionando también, se ve protección.
Con lo cual esperamos que esta vacuna pueda entrar en fase clínica y demostrar su valor, ¿no? ¿Cómo entra en fase clínica? Para entrar en fase clínica, esto es una cosa que hemos aprendido durante este año, hay que generar primero unos lotes clínicos en empresas que trabajen en condiciones libres de patógenos, y esos lotes clínicos deben demostrar también eficiencia. Es en lo que estamos en este momento. Estamos trabajando con BioFabri, produciendo estos lotes, y yo espero que en breve podamos ya ir a la Agencia Española del Medicamento, lo hará BioFabri de hecho, y empezar el ensayo fase clínica, ¿no? Ya tenemos diseñada también cuál va a ser la estrategia de ese ensayo. Hemos contratado, bueno, el Consejo de Ministros ha autorizado la contratación de una empresa para que desarrolle este ensayo clínico, que es el modo habitual de acción de esto, y yo espero que en muy poco tiempo esto esté en movimientos ya en manos de la sociedad, porque la fase clínica debe demostrar si hay protección o no la hay, ¿no? En humanos me refiero, porque la otra está ya cumplida. Hay un tercer prototipo de vacunación que tiene una estrategia también diferente. En este caso, esta gente lo que pretenden hacer no es utilizar virus como vehículos, sino directamente la proteína del virus. En este caso tienen ustedes aquí la spike del virus, y en rojito está la zona RBD del virus, la zona que interacciona con el receptor, que aquí está representado como AC2, ¿no? Entonces, esta gente lo que ha hecho ha sido generar sintéticamente RBD, es decir, el epítopo implicado en la unión con el receptor. La idea es utilizar ese RBD para inmunizar ratones. Entonces, cuando uno inmuniza ratones, evidentemente, como el ratón no tiene RBDs, porque son del virus, pues genera anticuerpos contra ellos. Y entonces lo que se ha hecho a continuación es demostrar que esos anticuerpos son neutralizantes, es decir, los anticuerpos que genera un ratón contra RBD son capaces de neutralizar la unión de RBD al AC2. Obviamente, si se produce la neutralización de esa unión, implica que la célula diana ya no se ve infectada. Entonces, en este momento, esto está ya en fase preclínica, se está haciendo ensayos, en concreto con un grupo español que está en la Universidad de Texas, estudiando si ahora estos ratones, cuando se enfrenten al virus, realmente están protegidos. Esta estrategia es muy interesante porque supongo que han oído últimamente la importancia que puedan tener las distintas variantes génicas del virus, y si la vacuna va a proteger de todas las variantes o no va a proteger de todas las variantes, ¿no? Básicamente las variantes que nos preocupan están en la zona de RBD, porque si aparecen variantes que sean capaces de mantener la unión a AC2, pero que ya no sean reconocidas por los anticuerpos generados con otra RBD anterior, pues la cosa tiene mala solución. Entonces, este prototipo o esta estrategia permite trabajar con RBD sintéticas y, por lo tanto, hacer mutaciones a la carta en ellas, ¿no? De tal manera que nos permitiría rápidamente mutar el RBD y generar nuevas RBDs que sean similares a las variantes que se van destacando, y, por lo tanto, generar anticuerpos específicos de cada variante, ¿no? Quiero también referirme a otra cuestión que en el CNV tiene un recorrido largo y que hasta el momento no tiene demasiada cobertura en los medios, que es la plataforma de antivirales, ¿no? Por definición se denomina antiviral a un compuesto que es capaz de neutralizar la acción del virus, ¿no? Estos antivirales pueden ser de varios tipos, pero básicamente pueden ser bien fármacos de reposicionamiento, es decir, fármacos que se estén utilizando hoy en clínica para otras cosas, pero que tengan como un efecto secundario el inhibir la interacción entre el RBD y el receptor que hay en la célula humana, ¿no? Entonces, en el CNV se ha creado un screening que básicamente se trata de estudiar la unión del virus a las células y luego incubarlas con los, digamos, fármacos estos de reposicionamiento para ver si hay alguno de ellos que es capaz de inhibir la replicación del virus, ¿no? En paralelo a estos fármacos de reposicionamiento, hemos testado también del orden de 7.000 ya compuestos de nueva síntesis. Lo que hicimos fue desde el CNV hacer una llamada a todos los grupos de química del país, y recibimos un aluvión de compuestos químicos que realmente no tenían, o se habían diseñado para otra cosa, o no tenían un valor real conocido, y se han testado en este tipo de ensayos pues todos esos compuestos también. Lo interesante de este ensayo es que, además de estudiar la capacidad de inhibir la entrada del virus, también podemos ver cuál es el efecto que tiene sobre la propia célula diana. Es decir, no nos valdría un compuesto que inhiba el virus, pero que a la vez se cargue la célula diana, ¿no?
Entonces ahí hay una ventana de oportunidad, que es lo que llaman los expertos, y básicamente en este momento estamos trabajando pues del orden de 20 fármacos de reposicionamiento que ya han pasado a, digamos, una fase preclínica, a estudios, o sea, como se comportan bien aquí in vitro, se han pasado a ensayos en animales como fase previa a hacer una fase clínica. Y luego de los 6.500, 7.000 compuestos actuales, pues se han identificado 4 o 5 que llamamos hits, que son cabezas de serie, que tienen un efecto bloqueante de la infección grande y que en este momento estamos trabajando en coalición con los distintos grupos químicos para mejorar con modificaciones químicas la estructura de ese compuesto y hacerle todavía más útil, ¿no? Esta plataforma es una plataforma interesante porque debería trascender, y así se ha planteado en los planes de recuperación de la Unión Europea por parte del Ministerio de Ciencia, una plataforma que deberíamos mantener en el tiempo, porque a esta pandemia de SARS-2 una estrategia similar nos permitiría estudiar, por ejemplo, otros miembros de la familia de SARS, pero también la gripe, o también el dengue, o el virus Zika, o la fiebre del Nilo, o incluso la hepatitis, ¿no? Que son virus que ni siquiera deberíamos llamar casi emergentes porque ya están con nosotros, ¿no? Pero que pueden ser capaces de generar pandemias a continuación de la que tenemos, ¿no? Entonces, basta que haber desarrollado ya esta estructura, haber llegado al grado de confianza con los grupos químicos para que ahora esto se traslade al futuro manteniendo la estructura y sirva para testar otras cuestiones, ¿no? Tenemos también un proyecto o un par de proyectos que tienen que ver con la generación de anticuerpos, ¿no? En concreto, básicamente, este proyecto lo que busca son anticuerpos terapéuticos. Si nosotros tenemos anticuerpos que son capaces de interaccionar en la zona que el RBD se pega al receptor humano, seríamos capaces de neutralizar la unión del virus y por lo tanto tendría un efecto terapéutico. De hecho, hay alguna línea de actuación en algunos países, incluyendo algún ensayo clínico en España, que trata de buscar anticuerpos en pacientes que han pasado la patología para utilizarlos como terapia en otros pacientes que están en este momento sufriendo la pandemia, ¿no? Pues bien, estos anticuerpos se han realizado en camellos y a partir de ahí se han generado. ¿Por qué en camellos, dirán ustedes? Bueno, básicamente en camellos, porque los camellos tienen... Pero venga, Ani, venga. ¿Perdón? Avanza, cariño. ¿Te Sí, traigo no, algo de chocolate? ¿Algo estimulante? no sé. Pídeme lo que quieras, que ya que es algo... A lo mejor estaba bien cerrar los micrófonos, creo, pero bueno. Básicamente el interés que tienen una estos... interferencia. Lo interés que tienen estos anticuerpos es que son en realidad nanoanticuerpos. Son anticuerpos mucho más pequeños que los anticuerpos humanos y por lo tanto tienen mucha más facilidad de acceso a las zonas de interacción y por lo tanto son óptimos cuando uno quiere buscar anticuerpos neutralizantes. Estos nanobodies ya tenemos alguno con capacidad neutralizante, lo que se hace es clonarles en bacterias y de ahí generar anticuerpos humanizados que sean capaces de neutralizar. Tenemos ya seleccionados 4 de ellos que están en este momento testándose en modelos animales. Yo espero que de aquí también podamos sacar algo que sea de importancia. Pero esos anticuerpos y los antígenos correspondientes sirven también para detectar el virus. Y por lo tanto, tenemos una línea que trabaja con kit de diagnóstico, ¿no? Y en este sentido quiero presentarles aquí un kit del que estamos muy orgullosos, que permite estudiar la seroprevalencia en humanos, ¿no? Este está en el mercado ya y ya se está utilizando y ha demostrado su utilidad en muestras clínicas, ¿no? Además de eso, luego hay estudios que son mucho más básicos y que tienen que ver con estudios, por ejemplo, estratégicos, estudios estructurales. Estaría bien a lo mejor, no sé si soy yo el que hace el ruido o hay alguien dentro de la reunión que... Bueno, en cualquier caso, estos estudios estructurales, aquí tiene otra vez el criomicroscopio, nos han permitido estudiar básicamente todas las proteínas del virus, básicamente todas, estudiar sus determinantes a nivel atómico, estudiar cuál es su conformación, estudiar cuáles son los determinantes implicados en la unión al receptor y estudiar también las variaciones estructurales de esas variantes génicas y cómo eso afecta a la estructura, ¿no? Y de hecho iba a pasar un momentín a otra presentación básicamente para enseñarles un repositorio que
si quieren les invito a visitar, que es este. Es una hoja que ha salido desde el CNV y que contiene una información, es un dominio público, inmensa sobre distintas proteínas virales. Lo único que ustedes tienen que hacer es pinchar en la proteína en cuestión, como acabo de hacer yo en este momento, y eso les conduce al interior de toda la información disponible a nivel nacional e internacional respecto a esta proteína, ¿no? Aquí están viendo, por ejemplo, la spike y cómo la podemos organizar, la podemos mover. Esta es su estructura atómica. Aquí tienen ustedes la zona de RBD, está aquí marcada. Aquí está abajo toda su secuencia. Y en este otro lado de la pantalla lo que ustedes pueden ver es distintos detalles estructurales que son de importancia. Por ejemplo, los dominios que hay en la proteína. Cuando yo los marco aquí, directamente se me iluminan en la imagen para saber exactamente dónde están. Pero también puedo ver los motivos, las mutaciones, los dominios que son importantes desde el punto de vista estructural y antigénico, en fin, un montón de información importante y que permiten ver, estudiar o conocer todos los datos. Por ejemplo, yo marco aquí un residuo implicado, una zona implicada en el binding y inmediatamente me aparece aquí en la estructura donde está, ¿no? Esta plataforma ha salido del CNV, está ahora a disposición de toda la comunidad internacional y realmente tiene un valor predictivo extraordinario y así se está reconociendo, ¿no? Por la cantidad de uso que tiene. Es como un repositorio de información inmensa, ¿no? Esta es la que les contaba aquí, ¿no? Básicamente. Bueno, y después tenemos también algún grupo que está haciendo estudios computacionales básicamente para predecir hasta donde se pueda predecir o por lo menos estudiar las predicciones que tienen que ver con distintos aspectos, no solo de la infección, sino también cómo las medidas que se adoptan influyen después en la predicción de los efectos, ¿no? Y este grupo y estos modelos están en interacción directa con las autoridades españolas y de hecho están contribuyendo tanto con la comunidad autónoma como con el gobierno de la nación a la hora de predecir las medidas, cómo se comporta la sociedad, ¿no? Para mí es muy importante también presentarles esta diapositiva. Es una diapositiva que ni mucho menos tiene que ver con todo lo que el CNV está desarrollando, pero sí quiero que ponga de manifiesto cómo esta actividad colaborativa ha permitido correr, de tal manera que nos presentamos ahora ante ustedes y ante la sociedad con algo que realmente no podíamos ni imaginar, ¿no? Y es como en cuestión de un año hemos sido capaces de llegar desde investigaciones concretas hasta productos en el mercado, ¿no? Voy a poner, por ejemplo, aquí a finales, en septiembre, octubre del 2020, apareció la pandemia, ahora mismo está en discusión la fecha concreta, pero bueno, más o menos fue en esa época. Fue el 12 de enero cuando se secuenció o apareció, no se secuenció, sino apareció por primera vez publicada la secuencia del SARS-CoV-2. Aproximadamente a mitad de febrero el plan CNV ya se había organizado, ya nos habíamos definido los grupos y las estrategias de cada grupo de esos. A finales de febrero, por ejemplo, ya habíamos obtenido antígenos en el laboratorio contra todas las proteínas, lo cual nos permitió inmediatamente ponernos a estudiar la presencia de anticuerpos, el desarrollo, como les decía, del kit de diagnóstico, que ya fue trasladado a la empresa en junio, fíjense ustedes, desde marzo a junio, ya el ELISA, el kit de diagnóstico ya estaba definido, se había ensayado en hospitales y ya lo tenía la empresa y de hecho el kit llegó al mercado a primeros de diciembre, ¿no? Pero aquí tienen ustedes, por ejemplo, el trabajo, bueno, la llegada del primer virus primario, del primer eslabón del virus se produjo en abril, pero es que a finales de abril ya estábamos trabajando, o ya el grupo de Mariano Esteva tenía el prototipo vacunal, ¿no? Que nos ha permitido trabajar con este virus, ¿no? Con esta vacuna. Y de hecho, fíjense ustedes, de primeros de mayo, en octubre ya sabíamos que protegía al 100% de los ratones, ¿no? Y en finales de diciembre ya sabíamos que protegía a los hámsters, ¿no? Y a mediados de marzo ya estaba haciéndose el ensayo con los macacos, ¿no? De tal manera que las primeras conversaciones con la agencia española empezaron a finales de marzo, ¿no? O sea, lo que quiero decirles es como del conocimiento básico de la ciencia, el centro muy multidisciplinar, por lo tanto probablemente débil, como muchos pensaban antes, pues ha demostrado que no, que realmente es capaz con esos distintos puntos de vista sobre el problema
de ir a toda velocidad generando respuestas que a la sociedad le valen, ¿no? En este aspecto quiero hacer una mención especial a muchísimos, bueno, por supuesto a los organismos financiadores de todos estos proyectos, la Comisión Europea, el Gobierno de España, el propio Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Carlos III, la Ministerio de Sanidad, incluso la Fundación de la Caixa en algunos proyectos, pero luego quiero hacer una especial mención a montones de empresas privadas y también incluso a particulares que han donado dinero, independientemente de la cantidad, ha supuesto realmente un apoyo extraordinario para la gente que trabaja en el CNV, demostrar que lo que hacíamos le importaba a la gente y contar con el impulso de estas personas, ¿no? Y de estas estructuras empresariales. Y por eso quiero aquí reconocerlo públicamente, ¿no? Me queda nada más que contarles un poco lo que creemos que hemos aprendido para el futuro o lo que debería ser ahora palabra de ley para futuras intervenciones. Es que durante esta pandemia se está demostrando que las estructuras generadas hay que mantenerlas porque hay que estar muy preparados para lo que nos viene en el futuro. Yo hablo de los retos One Health, que tienen que ver con salud, con agricultura, con medio ambiente, pero piensen ustedes que esta pandemia ha puesto de manifiesto que en cualquier momento puede venir otra. De hecho, ya hay virus emergentes que están alterándonos y están muy cerca, pero no se olviden tampoco de la resistencia a antibióticos, que nos tiene que mantener alertas. Pero además creo que para el futuro es muy importante pensar que todo esto que les he contado ha sido posible por el conocimiento básico que grupos concretos tenían sobre las patologías, pero también porque ha habido una cooperación extraordinaria entre la dirección, los grupos de gestión y los otros grupos existentes en el centro, y por lo tanto esta inercia cooperativa debe mantenerse, porque seguro que nos va a dar éxitos futuros. Y después, desde mi punto de vista, es también muy importante mantener esa conexión de los institutos públicos y también de la parte privada, digamos, de la ciencia y no tan ciencia, de la empresa privada, porque realmente esto ha posibilitado que no haya que preocuparse más que de la ciencia, que realmente ha habido dinero para soportar las acciones que hemos sido necesario hacer hasta la fecha, ¿no? Es verdad que si uno se compara con otros lugares, como puede ser la Universidad de Oxford u otros, lo que hemos recibido nosotros puede considerarse casi migajas, pero por otro lado es cierto que la velocidad que le he intentado presentarles en la línea de tiempo ha sido posible gracias a esa inversión. Así que yo creo que esto es algo que debemos para el futuro mantener. No me queda más ya que darle las gracias por su atención, ratificar que nosotros trabajamos para responder a los problemas de la sociedad, y aquí estoy para responder a todas aquellas cuestiones que a ustedes se les ocurran y que yo pueda responder, porque yo no soy especialista casi en una de esas cosas, soy más bien el alma visible de toda esta estructura de 656 personas, ¿no? Muchas gracias por su atención. Muy bien, pues primeramente dar las gracias a Mario Mellado por la excelente presentación, tanto de, voy a decir, nuestro Centro Nacional de Biotecnología, porque es de todos, y el coraje y la iniciativa que han puesto todos los directores que hasta ahora han participado dentro de él. Por lo que se refiere a su contribución al coronavirus, es evidente que nuestro reconocimiento se ha manifestado a lo largo de distintas intervenciones de los participantes en los proyectos de investigación, y lo que esperamos es que haya el mayor éxito de las vacunas y de los resultados que puedan obtener. Voy a ver en el chat las preguntas que hay. Aquí son más bien de impecable exposición, de agradecimiento por la exposición, y parece que no hay cuestiones específicas. Yo tengo algunas por mi cuenta dentro de mi afición en general a las telecomunicaciones y a mi iniciativa por promover el primer Congreso Mundial de Biología y Comunicaciones, que evidentemente está muy relacionado
con lo que ha presentado Mario Mellado. Al final, has hablado de estudios computacionales para predecir aspectos relacionados con la infección. Lo he anotado esto inmediatamente porque no sé si se refiere a predecir el cómo se va a propagar la infección. Es decir, una vez que ya no tenemos más remedio que asumirla y que nos ha invadido, los estudios computacionales a que te refieres pueden estar relacionados con esa red de propagación que se va a ir extendiendo, desgraciadamente en este caso, por todo el mundo. Sí, Esa sería una primera cuestión. sí, básicamente lo primero que esta gente ha realizado ha sido estudios de evaluación de predicciones, es decir, se trata de saber si los modelos predictivos que tenemos en la actualidad, yo no soy experto, o sea que si en algunas cosas no queda claro, es mi incapacidad de transmitir el conocimiento real. Pero bueno, lo que sé es que básicamente estos grupos primero evaluaron metodología computacional que se utiliza habitualmente para predecir. Y básicamente lo que llegaron a la conclusión es que la predicción, cuanto más corta en el tiempo sea, más real es. Es decir, que en este tipo de historias, como es esta pandemia, hacer predicciones a largo plazo no son realmente fiables, ¿no? Esto lo publicaron muy bien y esos fueron los primeros ensayos que han realizado. O sea, básicamente se trata de comprobar métodos predictivos y realmente ver su valor real, porque hubo un momento en el que todo estaba asociado a estudios predictivos y era interesante saber realmente si esos estudios predictivos estaban bien hechos, si se sostenían con modelos científicos o realmente dejaban al azar cosas, ¿no? Esa fue la primera parte. La segunda parte realmente lo que están haciendo es ver la evolución de la pandemia en el contexto obviamente de donde tienen datos, que en este momento es España, aunque también les tengo que decir que desafortunadamente no todos los datos son disponibles o están disponibles para la comunidad científica, y esto es un ejercicio que deberíamos para el futuro tratar de mejorar porque no hay acceso a muchos datos, pero bueno, básicamente trabajan con la población española y entonces se ven, por poner un ejemplo burdo, ¿qué supone para la población española el quedarse en casa respecto a la pandemia, ¿no? Entonces se ve claramente que eso reduce la incidencia y mejora los picos de la pandemia, ¿no? O qué supone, por ejemplo, para la pandemia, para el desarrollo de la pandemia en España, los calendarios de vacunación. Si realmente hay que empezar por los más jóvenes, ir hacia los más mayores o de los más mayores a los más jóvenes. ¿Qué supone otras medidas? Por ejemplo, las mascarillas. ¿Las mascarillas suponen un antes y un después, y después en la pandemia o no? Todos esos tipos de cuestiones los trabajan en estos modelos matemáticos y ellos sacan conclusiones que después ponen en conocimiento de las autoridades por un lado y publican después por otro, ¿no? Sí, eso es verdaderamente interesante, pero yo que tengo, digamos, una formación de redes de comunicaciones, evidentemente, tanto las redes de proteínas, digamos, conceptualmente, como todas las redes, digamos, de comunicación internas dentro del sistema biológico, requieren un modelado que nos permita o bien configurar comportamientos que nos pueden interesar o bien, en este caso, predecir, que es lo que iba yo buscando, el cómo se va a propagar una pandemia determinada, la que estamos sufriendo en este momento o las que pueda haber en otro momento, para lo cual habría que modelar una red con una serie de nodos más o menos gruesos o un primer nivel muy general y otros más detallados, que en este caso estamos hablando de una pandemia mundial, hacer una red mundial sería demasiado ambicioso, pero por lo que nos corresponde a nosotros aquí en España, a lo mejor podíamos hacer un primer modelo Eso es predictivo básicamente en función de lo que habéis detectado vosotros, de lo afinado y de lo peligroso que es el virus, en este caso que estamos sufriendo, cómo aproximadamente sería su propagación en función de las medidas que vamos tomando y de esa forma asesorar a las autoridades que tienen que tomar. Eso no me he sabido explicar muy bien, pero eso es exactamente lo que esta gente está haciendo.
Y de hecho esos asesoramientos pues, han tenido cuestiones de interés y de importancia. Por ejemplo, gracias al contacto con las autoridades valencianas, pues se les convenció de que mantener las fallas era una barbaridad en un momento determinado y que eran, obviamente, los modelos indicaban que ese confinamiento y ese eliminar presencia masiva de personas pues tenía un interés grande, ¿no? Esto es exactamente lo que esta gente está haciendo, ¿no? Lo hace a nivel nacional, evidentemente, porque ya incluso a nivel nacional hay un problema de obtención de datos, pero lo está haciendo a nivel nacional, ¿no? Sí, eso es exactamente lo que esta gente hace. Lo que pasa es que en paralelo a eso también llevan otra línea de actuación en la cual utilizan distintos modelos predictivos que ya existen y están tratando de comprobar la validez que esos modelos predictivos tienen en el tratamiento de una pandemia como esta, ¿no? Pero sí, efectivamente esto es lo que están haciendo. Muy bien, pero bueno, quiero decir que estamos de acuerdo digamos, en esa línea de redes de propagación con distintos enfoques. Es complejo porque digamos que pertenece un poco a la arquitectura de los sistemas complejos, dinámicos e interactivos, es decir, Sí. todo se va realimentando, todo va actuando sobre lo anterior, etcétera, etcétera. En fin, es simplemente identificar esa iniciativa. Otra cuestión ya un poco más delicada. Estos días se está reactivando el debate de cuál fue el origen del coronavirus. Y de nuevo se hacen referencias más o menos directas o indirectas al famoso laboratorio de Wuhan. Sí. Una pregunta muy concreta, Mario, para que lo entendamos fácilmente todo el mundo. Había en el año 2019, como tú has mencionado, octubre, septiembre, noviembre, en esa época, una tecnología mundial. Y cuando digo mundial, es algo que, como sabes, en este momento, afortunadamente, casi todos los conocimientos se divulgan con una gran velocidad. Por eso digo mundial. Una tecnología mundial para desarrollar el coronavirus que estamos sufriendo en base a los coronavirus animales ya existentes? Es una pregunta muy concreta porque si eso no lo tenemos claro, el debate sobre el famoso laboratorio, pues no sé a dónde nos puede llevar. Vamos a ver. De momento, no tenemos evidencias concretas ni de que haya salido de un laboratorio ni de que no haya salido de un laboratorio. Es decir, ahora mismo lo que tenemos son datos que apuntan en unas direcciones u otras, pero no hay ninguna de ellas que sea 100% segura en este momento. La tecnología para crear este virus existía. De hecho, en el mundo de la virología, digamos que hay dos tendencias. Aquellos que estudian deleccionando genes, viendo los efectos que tienen, pero también hay tecnología que permite, en vez de deleccionar genes, crear mutantes y ver si con eso aumentamos la infectividad, ¿vale? Esas dos tecnologías existen y hay, digamos, científicos en ambas direcciones. O sea que la tecnología existe. Por otro lado, es verdad que todo esto se tiene que trabajar en laboratorios P3. Algunos datos están apuntando que en China este laboratorio, el Instituto de Wuhan, pues estaba manipulando algunas cosas en laboratorios P2 que no son de alta seguridad. Y esto apunta también a una potencial escape, ¿no? Pero además hay que tener en cuenta que hay algunas personas de ese instituto que se vieron infectadas, ¿no? Y esto también apunta a un potencial escape de ahí, ¿no? La realidad es que hoy por hoy posibilidades existen, hay otros datos técnicos que no quiero aburrirles, tanto apuntando a una cosa como otra. Es cierto que hasta la fecha los SARS se habían encontrado siempre un animal intermediario entre el murciélago y el humano, y para este caso concreto todavía no se ha demostrado, no ha aparecido. Entonces esto es otro argumento, pero de momento no hay, claro, desafortunadamente también estamos tratando con la información que recibimos de los distintos países y el grado de transparencia que estos países tienen, ¿no? Entonces, en este sentido, claro, es bastante especulativo todo, porque es cierto que la comunidad internacional ha podido evaluar la presencia de sueros de Wuhan y no ha detectado la presencia del coronavirus de esa época. Pero claro, la pregunta es, ¿esos sueros corresponden realmente a aquellas personas
o son sueros que se han añadido después con la etiqueta de Wuhan, ¿no? Quiero decir, de momento todo es especulativo, entonces no puedo pronunciarme, ni creo que nadie deba pronunciarse de momento, sobre una evidencia clara y concreta de si esto era natural o venía de un laboratorio. Ambas posibilidades son hoy por hoy posibles y reales. Sí, pero bueno, lo que queda claro es que la tecnología lo permitía. Sí, sí, sin duda. Muy bien, gracias. Bueno, otra cuestión ya referida a la primera parte de la presentación del Centro Nacional de Biotecnología. Hay un tema que es el de los transgénicos, que obviamente tú has mencionado en la presentación del centro. Sí. Este tema de los transgénicos, igual que la energía nuclear, igual que las radiaciones electromagnéticas, tienen muy mala prensa, querido Mario. Sí, sí. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el estado de desarrollo en el CNB? ¿A qué tipo de transgénicos se están dando prioridad como considerados más provechosos para el desarrollo, pues en muchos casos, de alimentos y en general para el beneficio de la sociedad? ¿Y Bueno. cuál es la recomendación que vosotros daríais a los usuarios de transgénicos? Bueno, lo primero que les tengo que decir es que el tema de transgénicos está controlado en ciencia por unos comités de bioética. Comités de bioética en el cual uno está obligado a declarar sus proyectos antes de empezarlo. Y debe tener la aprobación de esos comités de bioética antes de empezar a realizar los proyectos, ¿vale? Esto vaya por delante. Por otro lado, la Comunidad de Madrid y otras comunidades autónomas igual, tienen en su Consejería de Agricultura, digamos, los comités que permiten o que autorizan el desarrollo de modelos animales o de modelos vegetales, y tenemos que contar con su aprobación y con la capacidad técnica de realizarlos, aprobado por ellos, para poderlos realizar. Es decir, que hoy por hoy el trabajo que se hace con transgénicos es un trabajo absolutamente controlado. Está confinado en áreas concretas, en concreto los animales en el animalario, en concreto las semillas en el invernadero, y están evidentemente con presiones negativas y se impide la salida de cualquiera de esos materiales al exterior. Eso vaya por delante, ¿no? Por otro lado, ¿qué valor tienen? Hombre, en ciencia mucho, porque la manera de podernos enfrentar a determinadas patologías depende de la capacidad de hacer esos transgénicos. Por ejemplo, no tendríamos modelos animales si no fuéramos capaces de generar un ratón que expresa el receptor humano para ese coronavirus. La realidad es que todos esos modelos que les he contado y los que está trabajando toda la comunidad internacional y donde se han testado todas las vacunas son ratones transgénicos para el receptor humano AC2. Si no tenemos ese valor, si no tenemos ese ratón, no tenemos modelos donde realizar esos ensayos. Y no tener modelos implica no poder testar las vacunas ni poder testar los compuestos. O sea que en ese sentido el valor del transgénico ha sido imprescindible. Y esto es aplicable a otras cuestiones. Es verdad que éticamente es una cuestión, bueno, pues que tiene que ser controlada. Es verdad que hay mucha, por parte de la sociedad, cuestiones a favor y en contra de estos aspectos. La ciencia se debe mover con cordura, se debe mover declarando las actividades a los comités éticos y si son aprobados debe continuar adelante. Hoy por hoy el uso de transgénicos, de ratones deficientes, de animales, de plantas, de semillas transgénicas es imprescindible para cubrir ese salto que hay entre el laboratorio y organismos más complejos, ¿no? Muy bien. Bueno, hemos cumplido el horario escrupulosamente. Gracias de nuevo, Mario, por tu excelente exposición y esperamos que cuando sea posible, como decimos en la convocatoria, hagamos una convocatoria, una jornada presencial, convocatoria presencial con todos los actores del sector, con lo cual podremos dar una visión todavía mucho más amplia y más completa y detallada de toda la biotecnología que hacemos en España. No hay Muchas problema. gracias, un saludo cordial y hasta pronto. Muy bien, Adiós. muchísimas gracias a todos ustedes por su atención y evidentemente el centro está abierto en cuanto las condiciones de la pandemia lo permitan para que lo visiten, ¿no? Y yo creo que les sorprenderá porque realmente se hace ciencia muy competitiva ahí y tecnológicamente estamos muy preparados, ¿no?
O sea que, bueno, pues nada, muchísimas gracias a ustedes por su atención y espero que haya quedado más o menos en el aire cuál es nuestra participación, nuestra ciencia y cuál es nuestro compromiso con la sociedad. No, está claro, digamos, la visión que habéis dado, y yo creo que hay elementos suficientes y suficientemente atractivos para los que son más jóvenes, que algunos ya somos muy mayores, se animen a participar en este tipo de investigaciones e innovaciones tan apasionantes y tan interesantes. Muchas gracias. Muchísimas Adiós. gracias. Adiós. Adiós.